Buenos días, mi nombre es Patricio Zapata, soy arquitecto y consultor BIM para Latinoamérica de Graphisoft. Hoy día hablaremos sobre detección de interferencias de modelos de ArchiCAD con Solibri Model Checker. Hablemos del concepto del modelo de referencia, que es lo que IFC y Building Smart promueven. Cuando hablamos del concepto de modelo de referencia, nos referimos a que cada disciplina, por ejemplo arquitectura, desarrolla su propio modelo con la aplicación que funciona mejor en el mercado en que se encuentre desarrollado el proyecto donde esté el arquitecto. Y hay un modelo estructural que desarrolla el ingeniero estructural con la aplicación que más se ajusta a sus necesidades. Esos modelos se intercambian utilizando IFC y se utilizan de referencia para construir el modelo de la otra especialidad. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener diferentes modelos, vamos a tener diferentes elementos, diferentes datos asociados a estos elementos y también diferentes dueños. El concepto de un archivo único BIM donde todos interactúan, la verdad es que no es posible, porque eso implicaría que tengo elementos que tienen distintos dueños que le agregan distintos datos en un mismo modelo. Un tanto complejo de administrar. En ese sentido, por ejemplo, un modelo de un ingeniero estructural no va a tener ventanas, no va a tener puertas y no va a tener muros interiores de subdivisión, dado que no son elementos de carga. El modelo del ingeniero mecánico es un modelo de zonas categorizadas por su carga de uso que le permitirán al ingeniero mecánico definir cuáles son las cargas de aire acondicionado y de ventilación que requiere. Y probablemente el CAD Manager va a tener otro modelo que va a ser el que va a utilizar para consolidar toda esta información y para validar el diseño. En ese sentido, IFC se utiliza por un lado para coordinación, por ejemplo en el sentido que estamos viendo acá, donde diseño de documentación, ¿cierto? Y análisis de energía y modelo MEP. Y por otro lado, transfiero el modelo para construcción, operaciones y renovación. Esos son los alcances de IFC. ¿Qué hay de las Model View Definition? Las Model View Definition son segmentos de información que se utilizan para intercambiar datos con la disciplina que lo requiere. Si nosotros vemos qué significa, qué es IFC, nos encontramos con que es un gran diccionario de términos que tiene todas las posibilidades de un edificio. Ese gran diccionario, en rigor, no todos los capítulos o todas las definiciones que se utilizan para traspasar, para decir qué es un muro desde una aplicación y para que otra aplicación lo entienda, no necesariamente se utilizan todas. Entonces existen capítulos separados que son las Model View Definitions. En ese sentido, existen, por ejemplo, la vista de coordinación, un ámbito para Facilities Management y también un ámbito para análisis de energía. Y en ese sentido, cada uno de estos tiene una Model View Definition asociada que va solamente a incluir los datos que esta vista requiere. Es así, por ejemplo, donde la vista de coordinación, la Coordination View, que existen dos, la 1.0 y la 2.0, que son estándar de Building Smart, se utilizan para coordinación de proyectos y en general tienen mucha geometría asociada, de suerte que la detección de interferencias sea lo más fiel a lo que hace en la realidad. La de Facilities Management es la Basic FM Handover, que probablemente no va a tener tanta geometría porque lo que importa en Facilities Management son los equipos y probablemente algunos elementos bien específicos que tienen que ver con la operación. Y el análisis de energía, que probablemente va a tener los espacios categorizados con su carga de uso, de suerte que el ingeniero de sistemas pueda desarrollar su proyecto. Obviamente, ArchiCAD soporta todas estas Model View Definition que permiten intercambiar información, como vimos, para coordinación o para utilizar como referencia. Ahora, cuando hablamos de IFC, la mayor parte de las personas va a decir que IFC no sirve. ¿Por qué ocurre eso? Probablemente es porque la aplicación que están usando no es la idónea, no es ArchiCAD, obviamente. Y ellos van a decir que se pierde información. Lo que se pierde no es información, lo que se pierde es la posibilidad o la capacidad de edición de una aplicación a otra. Y eso es un tanto obvio. La manera en que funcionan los objetos de biblioteca en ArchiCAD no es la manera en que funcionan en otras aplicaciones. ArchiCAD es la única que tiene esa aproximación. Entonces, cuando hablamos de paramétrico en IFC, pensamos en que existe
un sólido de barrido, ¿cierto? Que se representa con un eje y un cuerpo. Eso va a permitir que la información entre una aplicación y otra sea paramétrica y editable. Por ejemplo, acá tenemos un IFC Wall Standard Case, que es el típico muro, ninguna complejidad. Tenemos un muro IFC Wall que tiene un eje que va oblicuo, que no es perpendicular al plano de referencia aquí. Y tenemos formas también que no son convencionales, como esta que estamos viendo acá, donde el eje sigue estando dentro del cuerpo, pero la geometría es un tanto extraña. Aparte de eso, tenemos la opción de revolución, ¿cierto? Donde el eje está fuera del cuerpo y se genera una revolución basada en un perfil que puede tener la forma que uno desee. Entonces, esto implica que la geometría que yo paso de una aplicación a otra es editable, ¿ok? Y se puede utilizar como referencia, obviamente, que es el concepto. Entonces, extrusión y revolución mantiene los valores de parámetros de los elementos, el espesor, la altura, la posición de línea de borde de referencia, estructura de capas de los materiales compuestos, y por ejemplo información como cortes especiales y operaciones de elementos de sólido no son importantes, dado que habitualmente lo que yo necesito en este caso es que esta información sea utilizado en software de análisis estático, por ejemplo, software estructural. ¿Ya? Ok, veamos qué no es paramétrico, qué es lo que la gente interpreta como que información se pierde. Básicamente lo que tenemos son bounding box, que es la caja que contiene la geometría completa de un objeto. Esta es la representación más simple que podemos encontrar y algunas Model View Definitions las requieren. Por ejemplo, las de FM Handover requiere esta bounding box para poder definir el tamaño que va a ocupar el objeto o el volumen completo que utiliza un objeto particular dentro de un edificio. Esa es una opción de exportación de ArchiCAD. Uno puede incluir que incluya el bounding box de todos los elementos para que cumpla con los requisitos de la Model View Definition específica. La otra opción son las Boundary Representation, que se van a encontrar mucho con eso habitualmente, y que básicamente es la representación de contorno. La geometría es precisa, la geometría no se pierde, no hay pérdida de datos. Estos elementos cuando pasan de una aplicación a otra no son editables. ¿Qué significa eso? Que no voy a poder estirarlos ni modificarlos como haría, por ejemplo, como en un muro o con las extrusiones que vimos hace un momento. ¿Qué se va a perder? A lo mejor algunos materiales compuestos y otro tipo de cosas. Este tipo de representación es la típica que se utiliza en la vista de coordinación, dado que lo que interesa en la vista de coordinación es la superficie geométrica, que es la que va a permitir que se detecten interferencias entre distintos cuerpos. Dicho esto, vamos a ver el flujo de trabajo. Es muy importante que ustedes tengan claro que IFC no es para partir un proyecto en una aplicación y continuarlo en otra. Es para utilizarlo como referencia. En definitiva, me estoy ahorrando todo el tiempo de que alguien entienda un edificio en planimetría, que interprete mis planos y lo malinterprete incluso, utilizando un modelo 3D que tiene los datos que yo necesito. Hablemos del flujo de trabajo que tenemos para IFC. Lo que vamos a comentar o lo que vamos a definir como un modelo federado es un modelo de Solibri Model Checker que va a contener arquitectura, sistemas MEP, estructura, información de ingeniería civil y otros elementos que podrían ser anexos. Entonces, yo voy a tener una carpeta de proyectos donde voy a tener un archivo de Solibri y distintas carpetas donde voy a ir guardando estos archivos de IFC que en un flujo ideal los especialistas me van a entregar en 3D. Probablemente en el día a día voy a tener que yo construir estos modelos y obviamente esta organización me va a servir. Cada vez que yo recibo archivos, voy a generar un archivo SMC que en la medida en que se actualizan estos IFC, voy a ir generando un archivo SMC publicado. La buena noticia es que Solibri incrusta estos archivos IFC en el archivo, en el contenedor, y yo puedo intercambiar datos utilizando este archivo SMC con los especialistas, de suerte que ellos van a tener el modelo 3D con todas las observaciones que yo he detectado. Yo después simplemente voy a modificar estos archivos IFC, los voy a ir actualizando y voy a ir haciendo un update en este contenedor federado. Y cada vez que reciba nuevos archivos voy a irlos publicando en una carpeta de emisiones. ¿Cómo es el flujo de trabajo en Solibri?
Primero, supongamos que cada disciplina va a emitir sus archivos IFC utilizando la Model View Definition correcta y filtrando los datos que quiero ver y lo que no quiero ver. Eso lo vamos a ver enseguida en cualquier caso. Cada modelo se va a agregar a este modelo federado, ¿cierto? Cada archivo IFC va a alimentar este SMC. Aquí resulta fundamental que en el comienzo de un proyecto se defina un punto de origen común, de suerte que los modelos coincidan todos y no tenga que estar perdiendo tiempo moviendo los modelos para que coincida, por ejemplo, estructura con arquitectura o que la posición en relación a los pisos sea la correcta. Entonces, tiene que existir un punto de origen común. Es básico. Luego, tengo que configurar las reglas de chequeo, las rules. En Solibri existe el concepto rule set, que es un conjunto de reglas que permite chequear distintos elementos basados en reglas constructivas, reglas de calidad o, por ejemplo, elementos que se atraviesan, que es lo que queremos hoy. Luego se corre el chequeo. El chequeo va a arrojar una serie de inconsistencias que yo voy a clasificar y las iré reportando en un ambiente de trabajo que se llama de comunicación, donde voy a ir generando slides con las vistas de los problemas que voy detectando y asociándolo al especialista que tiene que resolver. Eventualmente podría ser yo mismo, pero esa es la idea. Finalmente se comparte el archivo SMC o una manera más rápida es que yo simplemente envíe un archivo BCF con las vistas que detecto con problemas y con una vista con comentarios para que el especialista la resuelva. Él en su aplicación, en la aplicación que sea, obviamente aplicaciones que sean parte de OpenBIM y que lean el formato BCF de manera nativa, puedan ver dónde está el error y los elementos que están participando de ese error. Vamos a ver cómo funciona esto ya en materia. Vamos a abrir este modelo arquitectónico de ArchiCAD. De paso, agradezco a Daniel Basurto y Marco Rivero por el modelo que fue desarrollado en Perú. Tengo este modelo de arquitectura donde he hecho desaparecer todo el mobiliario. Básicamente, el mobiliario no es parte de una detección de interferencia y probablemente hacer que mi modelo pese un buen montón más. Así que lo primero es que hago desaparecer la información que no es relevante. La puedo hacer desaparecer en ArchiCAD o la puedo hacer desaparecer después cuando exporto. Acá yo he creado un grupo de publicación, que es la manera más eficiente de hacer esto, que se llama Arc Arquitectura, y que básicamente lo que va a hacer es generar un modelo IFC bajo las condiciones que yo establezca acá. Entonces lo que estoy haciendo es exportar un archivo IFC 2x3, que es el formato que está actualmente en uso y que es compatible con la mayor parte de las aplicaciones. IFC 4 existe, pero aún no se encuentra completamente implementado, así que a pesar de que se encuentran con aplicaciones que pueden escribir en IFC 4, todavía no está testeado ni la importación ni la exportación. Así que por ahora utilicen IFC 2x3. Los traductores que trae ArchiCAD, en este caso estoy usando el traductor general nada más, está exportando todos los dominios IFC. Eventualmente yo podría seleccionar aquí qué quiero exportar y qué no quiero exportar. Si seguimos avanzando en la jerarquía, lo que estoy haciendo es la Model View Definition 2.0, que es la que dijimos que contiene mucha geometría y me permite tener un modelo fiel a la realidad. Por otro lado, tengo opciones de conversión de geometría y que lo que va a permitir es que, por ejemplo, yo utilice un VREP, que es lo que vimos hace un rato, para todos los elementos, de suerte que todo sea tal cual en la realidad, no se pierda ningún tipo de información, como lo que vimos hace un par de minutos. Entonces, así publico este modelo. Este modelo se va a guardar en una carpeta específica que va a ser esta. Esa es mi estructura carpeta. Entonces tengo el proyecto Solibri, tengo las distintas disciplinas y ahí se acaba de guardar el módulo de arquitectura. Yo he creado un par de ya archivos MEP separados desde ArchiCAD con el BEM Modeler que tienen los sistemas, pero les voy a mostrar en cualquier caso cómo se crea el de HVAC, que está acá. Es un modelo bastante sencillo, solamente está en el subsótano y aquí es donde vamos a intervenir, en cualquier caso, más adelante. Acá voy a guardar del método convencional, sin generar un traductor. Voy a decirle guardar como. Voy a definir la carpeta donde quiero guardar.
el nombre del archivo. El nombre del archivo van a darse cuenta que es muy importante cuando eh, hablamos de IFC, sobre todo con Solibri, que tiene algunas cosas, unas particularidades bastante interesantes de clasificación de información y de estándares. Lo que voy a hacer acá es decirle a ArchiCAD que quiero exportar a un sistema MEP. En general, la diferencia que tiene un sistema MEP, por ejemplo, con un sistema de estructura es el dominio que va a exportar. En este caso yo voy a utilizar DDS-CAD MEP, que es una aplicación del grupo Nemetschek que permite modelar y calcular sistemas MEP. Acá puedo filtrar los elementos que quiero incluir y no incluir. Se fijan, aquí hay un listado de todos los objetos que están dentro del modelo, de acuerdo a qué elemento MEP, elemento de IFC pertenecen. Y una vez que tengo eso listo, simplemente guardo. Consideremos acá que también estamos portando la visualización de vista coordinada a todo esto, que no es menor. Y una vez que tengo eso listo, guardo. Aquí se va a generar el archivo IFC. Vamos de vuelta a mi explorador. Ahí está mi sistema mecánico. A las 9:19 lo acabamos de crear. Y ahora vamos a Solibri Model Checker. Solibri Model Checker, al igual que el Solibri Model Viewer, tiene organizado el flujo de trabajo en layouts. Entonces tengo un layout de archivo, tengo un layout de modelo, donde voy a ver los distintos modelos que voy a ir cargando, un layout de chequeo, comunicación, y bueno, uno que permite hacer estimaciones, extraer estimaciones del modelo IFC o de los modelos IFC. Este es el flujo de trabajo que voy a seguir. En ese sentido comparte mucho la filosofía de ArchiCAD, donde a través del navegador de proyectos yo tengo toda la definición de la vista, la definición del layout y la definición también del publicador. Acá un poco la lógica es la misma. En archivo yo tengo que abrir primero un modelo IFC desde cero. No voy a partir en nuevo y voy a crear un archivo SMC de la nada. Y acá tengo algunos seteos que son interesantes. Por ejemplo, los roles. Yo puedo definir un rol o puedo abrir un rol particular que me va a permitir acceder a cierta información y generar ciertas consultas. Y de ahí vamos a ver que estos van a aparecer más adelante, pero puedo definir un rol. Por otro lado, tengo unos seteos. ¿Qué cosas son interesantes de este seteo? Por ejemplo, la disciplina y color map. Acá yo puedo asociar a una aplicación un tipo de sistema, de suerte que yo no tengo que estar clasificando internamente a qué pertenece cada uno de estos elementos o archivos IFC. En este caso lo que yo he hecho es crear una regla que dice que cada vez que se encuentre con un archivo que tiene ARC o va a ser arquitectura, cada vez que se encuentre con este sanitary water, va a ser plumbing, así agua caliente, cold and hot water, va a ser plumbing, los sistemas de aire acondicionado va a ser HVAC y FC va a ser fire control, los sprinklers. Entonces con eso voy a ahorrar bastante tiempo y de hecho me permite también asignar un mapeo de colores a los distintos elementos si es que la aplicación que los genera no tiene colores. Entonces, dicho esto, vamos a abrir el modelo de arquitectura inicialmente. Un IFC, ¿cierto? Ok. Carga, dice que está abriendo un BIM. Y aquí me pregunta nuevamente si quiero clasificarlo como arquitectura o no. Y si quiero asignarle un nombre corto, que en este caso le vamos a decir que es A. Y ahí está A arquitectura y tengo la jerarquía IFC típica. Sitio, el nombre de la construcción y los pisos asociados a cada uno y los elementos que contiene cada piso. Voy a ir a archivo y puedo decirle que quiero agregar modelos o acá puedo decirle también agregar modelos. Va a ser lo mismo. Acá vamos a hacerlo un poco más rápido y vamos a seleccionar todos los sistemas que tenemos. Se fijan la denominación CHWFC. Obviamente ese es un estándar que ustedes pueden adecuar a lo que hacen en el día a día y es absolutamente flexible. Aquí estoy abriendo el modelo BIM. Se toma su tiempo y sin que intervenga yo en nada, Solibri va a clasificar los sistemas. Falta solamente el de agua sanitaria y
terminamos el proceso. Entonces, B, C, D, obviamente estas letras las puedo cambiar si es que quiero. Y ahí voy a tener plumbing, sprinkler, HVAC y plumbing. Ok. Si por algún motivo yo quisiera cambiar cómo se están viendo estos sistemas, por ejemplo, digamos que el sistema MEP de agua caliente y agua fría lo quiero ver solo, existe el concepto de Selection Basket, que es básicamente una especie de canasta donde yo puedo ver lo que meto dentro de la canasta, lo puedo ver aislado. ¿Ya? Entonces, supongamos que no me gusta esta representación del modelo, yo puedo decirle que quiero modificar el mapeo de colores y utilizar, por ejemplo, digamos, plumbing. Y ahí cambié el color a un solo color. Obviamente si no me gusta, porque de hecho está mejor definido lo que tengo aquí, en cuanto a color voy a usar los colores del modelo y todo vuelve a ser tal cual. Entonces esas reglas también las puedo configurar y las puedo activar. Si te fijas, la navegación es muy similar a lo que cualquier aplicación tiene. Ahí estoy haciendo clic izquierdo, scroll en la rueda de span y obviamente también tiene aquí un par de atajos de teclado. Por ejemplo, si le digo 1, hago pan con el clic de la izquierda. Si digo 2, hago orbit también con el clic de la izquierda. Es bastante práctico. Zoom Extend, igual que cualquier otra aplicación. Y si quiero volver a ver todo, tengo este botoncito que me muestra todo el modelo. Si se fijan, la navegación es muy rápida. Formato IFC, ¿cierto? Acá tengo una opción que me permite mostrar todo lo que no está seleccionado. Por ejemplo, acá voy a seleccionar Water System y Fire Control. Todo lo que no está seleccionado, transparente. Y también una manera de entender más el modelo. Si quiero volver, clic sobre ese objeto y tengo la visualización completa. Cada elemento que yo selecciono va a tener sus propiedades acá, que son las que la Model View Definition decide que incluye. La ubicación, ¿cierto? Las cantidades asociadas a cada elemento, el material, etc. También, si yo, por ejemplo, quisiera aislar un piso, en la misma lógica que vimos un rato, o sea, puedo seleccionar un nivel cualquiera, por ejemplo, el sótano, igual, y veo el sótano. Entonces es bastante fluida la navegación porque en general lo que voy a hacer en Solibri es mirar bastante para poder entender qué está pasando. Una vez que pasé por la lengüeta de modelo o el layout de modelo, voy a chequeo. Automáticamente Solibri me pregunta qué es lo que quiero hacer. Me pide que seleccione un rol. Por ejemplo, voy a hacer un chequeo arquitectónico, voy a hacer una coordinación BIM, voy a hacer una validación de arquitectura y acá esto es bastante interesante porque puede chequear si una puerta está chocando con un lavabo o ese tipo de cosas. Es realmente impresionante. Validación para Facilities Management, validación del modelo MEP, etc. Lo que yo quiero en este caso es una coordinación BIM. Así que voy a decirle siguiente. Y acá están los rule sets, que son los sets de reglas que yo voy a someter mi modelo a cumplimiento. En este caso hay tres rule sets, MEP modelo MEP contra el modelo arquitectónico, modelo MEP contra el modelo estructural y modelo arquitectura versus el modelo estructural. Este es bien interesante porque en general detectar diferencias entre un modelo estructural y un modelo de arquitectura es bastante difícil. Hay veces en que el ingeniero estructural no pone vanos o cosas por el estilo que cuando tengo dos modelos superpuestos y en general el modelo de estructura y el de arquitectura son bastante similares, cuesta detectarlos manualmente. Acá con estas reglas puedo hacerlo muy fácilmente. Como ya no tengo modelo estructural, voy a utilizar el modelo MEP y el modelo arquitectónico para chequear reglas. Obviamente si quisiera agregar más reglas, acá existe este botoncito que me permite agregar nuevos rule set. Y en general estas son validaciones que yo puedo crear con la extensión CSET y después las puedo someter a mis propios, chequear mis modelos con estas reglas que yo voy definiendo. Ok, y aquí se cargaron las reglas que yo voy a testear mi modelo. Antes de eso, y cada regla puede definir un set de tareas por cumplir para que esta validación sea lo más eficiente posible. Acá tengo dos tareas pendientes, que las vamos a checar inmediatamente. Primero me dice que necesita hacer una clasificación Uniformat 2 para todos los elementos que estoy trabajando. ¿Y qué significa eso? Significa que probablemente Solibri ya asignó una serie de clasificación a los elementos de acuerdo a los nombres que van teniendo
pero hay algunos que no identificó, entonces yo voy a tener que clasificarlos. Así que voy a abrir los Classification Settings. Acá están las reglas de clasificación, ¿cierto? Que yo puedo personalizarlas más adelante, o obviamente también puedo hacerlo desde la aplicación BIM, definirles una clasificación. Eso en ArchiCAD se puede hacer. Acá hay elementos que no están clasificados, por ejemplo, un terminal ese que está ahí, de hecho se resalta, que no tiene clasificación que una campana extractora. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decirle a qué pertenece. Vamos a buscar acá algo que haga sentido, ¿cierto? Y vamos a decirle que es un terminal. Y estos elementos que en realidad aparentemente si los selecciono ambos son barandillas, vamos a decirle que set van a ser parte de un mobiliario fijo. Entonces, OK, y ya clasifiqué. Refresquemos esto y ya no tengo componentes no clasificados en el edificio. Luego me pide que clasifique los elementos MEP. Acá puede ser un poco más complicado. Vamos a los Classification Settings. Y estos son los elementos que están clasificados. Y los no clasificados son todos estos. Acá en honor al tiempo vamos a decirle que todo esto son pipes nada más. Y no busca lamentablemente pipe. OK. Y ahí los clasifiqué, todos los elementos que están por ahí dando vuelta y que de hecho, si se fijan, Solibri los resalta. OK. Y mis tareas están completadas, así que estoy listo para hacer un chequeo de interferencias. Acá, si se fijan, cada uno de estos rulesets tiene reglas específicas. Por ejemplo, cómo los building services se comportan a puertas y ventanas, cómo se comportan vigas y columnas con los building services, cómo otros componentes constructivos también se comportan, objetos, etc. Por ejemplo, también tengo otra regla de la distancia entre distintos componentes. La distancia entre columnas y vigas y elementos MEP, que básicamente es un tema de calidad prácticamente. En ese sentido yo voy a decirle que no quiero esas reglas y si se fijan tenemos un color distinto. Entonces estas reglas no se van a chequear. Y ahora parto con el proceso de chequeo del modelo. Esto puede tomar su tiempo dependiendo del tamaño del modelo, dado que se ejecutan varios tests en un mismo instante. Mientras tanto, podemos seguir avanzando y vamos a ver la lengüeta o el layout de comunicación, que es donde yo voy generando mis slides, que van a ser las vistas del modelo. No son imágenes estáticas, por si acaso, son vistas del modelo, que me van a permitir comunicar los problemas que voy a ir encontrando en mi chequeo, ¿cierto? Y asociarlo a distintos especialistas. Acá vamos a crear una nueva presentación. Vamos a decirle que esto lo va a corregir HPAC, por ejemplo, presentación nombre. Es una presentación nueva. Yo podría decirle que también vienen de un archivo BSF, ¿cierto? O sea, suponiendo que alguien detectó errores, yo los puedo cargar acá. HPAC, OK. Y bueno, por defecto va a pensar que yo quiero grabar esta pantalla, así que vamos a cerrarla nada más. Vamos a generar una nueva presentación y suponiendo que arquitectura también tiene que corregir algunas cosas, OK. Y nuevamente también va a creer que yo quiero, ¿ya? Lo que voy a ir haciendo después es ir metiendo dentro de estos espacios, dentro de estas presentaciones, las vistas que considere que cada especialidad va a tener que corregir. Vamos de vuelta al chequeo, a ver si ha terminado. Ya tenemos algunos resultados. Todavía está en proceso el Building Services and Furniture, ¿cierto? Ahí terminó. Y lo que hace Solibri, y que es tan increíble, es que tiene una clasificación automática. Clasifica por complejidad y severidad cada uno de los clutches. Se fijan, es enorme la cantidad de clutches. En general esto pasa siempre que uno hace detección de interferencias, que hay muchas interferencias, que no necesariamente son errores. Uno tiene que manualmente revisarlo y eventualmente generar reglas que vayan excluyendo estos errores en base a la práctica. Por ejemplo, si seleccionamos Building Services and Doors and Windows, o sea, los sistemas MEP, ¿cierto? Y puerta y ventana, selecciono y van a aparecer acá 19 errores en cuanto a puertas y 30 errores en cuanto a ventanas. Veamos a qué se refieren cada una de estas cosas. Por ejemplo, acá tenemos un problema con una puerta que está chocando con un
sistema de aire acondicionado, lo mismo acá, ¿cierto? Navisworld me dice qué está pasando y contra quién está teniendo errores. Y obviamente si selecciono cada uno, estos me van mostrando uno a uno. En la práctica es mejor tener una vista general de los elementos y tratar de agruparlos. Luego, si vamos a las vigas y columnas, vamos a seleccionar acá intersecciones con viga y columna y tenemos un par de errores más. Harto errores. De hecho, ese error también se repite. Si yo selecciono acá y le digo botón de la derecha, muéstrame los componentes sin issues, me va a mostrar el elemento acá a qué se refiere y si hago doble clic, ni siquiera doble clic, simplemente me pongo sobre la identificación del issue, me lleva al conflicto. Es el conflicto. Solo lo clasifica. ¿Se fijan? Entonces, no voy a perder mucho tiempo tratando de entender la información, ya que Solibri hace el trabajo por mí. Entonces, volviendo acá arriba a la jerarquía, aquí veo todos los errores. ¿Qué me va a interesar a mí? Bueno, voy a corregir todos los sistemas de aire acondicionado rápidamente. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, este. En realidad vamos a generar una vista completa de esto, porque es prácticamente todo el sótano. Ok, esa va a ser mi vista, para que el especialista vea todos los errores. Una cosa que es interesante es que probablemente la han visto y no hemos hablado de ella, es que Solibri automáticamente, basado en el modelo IFC, genera una representación de la planta del objeto, lo cual me permite saber dónde estoy. Si se fijan, tengo algún grado de referencia de dónde está el error, que es básicamente como el trace and reference de ArchiCAD. Entonces acá tenemos el error, si se fijan, y voy a ir a comunicación, HVAC, y voy a agregar un issue, un error. Automáticamente se graba a la vista. Vamos a ponerle HVAC chocando con vigas. Descripción, error en diseño, bajar ductos. Luego, un identificador único, que va a ser el rastreo BSF de estos elementos. Puedo clasificar si un error, si falta información, etc. Y las responsabilidades. Vamos a decir en este caso que HVAC tiene que corregir. Ahí podría poner el nombre de la persona asociada. Y bueno, puedo agregar todos los componentes que están asociados a esto. Hago una lista interminable en este caso. ¿Ok? Y esa es mi vista. Que si yo en este momento guardo mi archivo SMC dentro de vamos a devolvernos un nivel. Si la guardo dentro de esta carpeta, vamos a decirle que esto es 001, el modelo federado. Vamos a dejarlo así solamente. 01, save as. Yo podría enviarle a mi especialista este archivo para que lo abra con Solibri Model Viewer. Pero en realidad vamos a hacerlo un poco más interesante y lo que vamos a hacer es generar un reporte. El reporte que yo puedo generar en Solibri tiene un título, puedo reportar todos los issues, que son 3000 y algo, así que no conviene. Vamos a reportar solamente el que tenemos seleccionado, que es HVAC 1. Vamos a hacer un archivo BCF versión 2.0, que como ustedes sospechan, ArchiCAD es compatible con él, básicamente porque en nuestro ADN está el tema de OpenBIM. Podemos hacer un reporte PDF, RTF, Excel, etc. Lo que se ajusta al flujo de trabajo que ustedes tienen. Y vamos a guardar este reporte. Esto lo vamos a dejar en una carpeta de archivos emitidos, reportes, y lo vamos a guardar con ese nombre. Ya había uno ahí previamente creado. Vamos a ponerle un guión para que sea distinto. Y ahí Solibri me muestra dónde se guardó el archivo BCF. Entonces, esto es lo que yo puedo dejar en un sitio FTP, por ejemplo, donde tengan acceso todos los especialistas. La carpeta Transmittal, por ejemplo, para que ellos lo lean si es que están utilizando una aplicación BIM. Si no, SMC es lo mejor para mantener la transparencia. Vamos de vuelta al modelo MEP. Entonces acá yo tengo previamente creado una
definición de una vista de coordinación donde va a aparecer arquitectura y va a aparecer también el, el sistema MEP. En ArchiCAD la manera de importar un archivo BCF es utilizando, no sé, el VCF Manager de nuestros amigos de QUS en Holanda, ¿cierto? Utilizando esta aplicación, podría ser una manera, o en realidad utilizando el out of the box, la herramienta marcador. ¿Cómo cargo estos issues? Con ese botoncito que, si se fijan, es bastante pequeño, pero en realidad es importar y exportar. Vamos de vuelta acá y voy a buscar este archivo BCF que dejé en la carpeta de emitidos, reportes, es el que acabamos de crear, ¿cierto? Hoy a las 9:37. Abrir, importar. Y ahí está. En el sótano 2 resalta todos los elementos que están en conflicto y acá puedo hacer doble clic y aplico la vista que originalmente definí en mi aplicación Solibri. De hecho aquí puedo ver, si hago doble clic puedo ver la vista tal cual en Solibri se creó. Bueno, voy al 3D que es más práctico. Aplico la vista, lo que me sea más sencillo. Entonces, acá en realidad lo ideal sería que empezara a hacer el ruteo bajando los ductos, pero para hacerlo rápido, lo que vamos a hacer es simplemente buscar nuestra paleta de sistemas MEP. Disculpenla aquí, barra de herramientas MEP, que por algún extraño motivo se pone ahí. Y vamos a decirle que quiero seleccionar, por ejemplo, todos estos sistemas. Vamos a buscar un punto de inserción ahí. Y para hacerlo sencillo vamos a mover los 30 centímetros. Control D y lo vamos a mover 30 centímetros hacia abajo. Vamos a resolver gran parte de los errores que tenemos. No es lo ideal, obviamente a lo mejor se requiere un retrasado, pero, o sea, retrasado, no retrasado, disculpen. Y ahora estoy listo, así que voy a guardar un archivo IFC. Entonces, este archivo IFC, recordemos que cuando le digo guardar como, lo que está viendo ArchiCAD va a ser lo que va a exportar por defecto, así que tengo un problema porque tengo encendido arquitectura. Pero aquí es donde vamos a ver cómo funciona el filtro del modelo. Vamos a seleccionar primero el traductor que vamos a usar, ¿cierto? Acá por defecto está exportando todos los elementos visibles en todos los pisos, pero yo voy a filtrar el modelo. Y si fijan acá, en comparación a lo que hicimos hace un rato, donde no había todavía ni muros, ni losas, ni vigas, aparecen más cosas. Entonces aquí es donde nosotros vamos a decir, no, mira, quiero solamente el dominio IFC MEP. Y automáticamente, sin conocer que IFC Vim significa viga o IFC Slab es losa, automáticamente ArchiCAD los desajusta, quita los tickets más bien. Y ahora estoy listo para exportar. Acá vamos a reemplazar el archivo IFC. Y si vamos al Finder, yo debiera en Solibri agarrar este archivo antes de actualizarlo y copiarlo a una carpeta de emitidos donde va a ser la fecha de hoy y lo vamos a guardar aquí. Básicamente porque no va a ser el mismo modelo y yo necesito saber cómo va evolucionando el diseño. Una vez que tengo eso hecho, vamos a Solibri, vamos a modelo y aquí podríamos actualizar todo una vez, pero la verdad es que en este caso lo que queremos es actualizar este sistema solamente, así que lo voy a decir Update Models. ¿Ya? Esa actualización puede ser automática, puede ser manual o va a ser un prompt. O sea, si Solibri detecta que el archivo cambió, me va a preguntar si quiero actualizarlo. Esas son las diferencias. Yo quiero una actualización manual acá. ¿Ok? Y se resolvieron los errores. Si vamos a comunicación, podemos actualizar esta vista. Update Viewpoint, ahí está actualizado. Y por otro lado puedo chequear si se solucionaron los problemas acá. Voy a correr nuevamente el chequeo de interferencias para que elimine la categoría de vigas chocando contra ductos.
se redujo bastante, se fijan, y selecciono las intersecciones aquí, solamente apareció una que se me escapó acá, y que obviamente podría yo reportar nuevamente en comunicación, ¿cierto? Un new issue, eh, rejilla contra viga. Ok, aquí me dice a qué pertenecen los elementos. Y por otro lado, como esto ya está resuelto, voy a seleccionar esta slide y le voy a decir que este es un tema resuelto. Y en el fondo ya en el siguiente reporte, los especialistas se van a centrar solamente en los que, por ejemplo, esta que tiene un error. ¿Ok? Entonces, ese es el flujo de trabajo. Obviamente después tendría que hacerlo con todas las disciplinas y implicaría revisar el modelo bien, clasificar la información, a veces descartar clashes que no son clashes, si eventualmente se encuentran con muchos errores que son reiterativos, lo que conviene es generar una regla que, que excluya esos elementos y ahí es todo un tema, por ejemplo, ver cómo funcionan los parámetros de la regla, ¿cierto? Aquí es donde establezco las excepciones, el componente 1, el componente 2, las excepciones que puedo ir estableciendo. Es bastante sofisticado y muy interesante, y yo creo que conocer las reglas que tiene Solibri puede tomar tanto tiempo como conocer la biblioteca ArchiCAD, si es que uno se dedica, obviamente, y así es como opera.